En estos tiempos finales de caos, convulsión social y apostasía dentro de la iglesia cristiana, Dios se ha reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante los Baales, un remanente escogido por gracia. La Iglesia Cristiana Pentecostés Remanente Escogido presenta su programa Defendiendo la Sana Doctrina. Un programa que cambiará su vida con el poderoso mensaje de la Palabra de Dios en la voz del pastor Fausto Tingo. Bienvenidos a un nuevo programa y abra su corazón para recibir el verdadero Evangelio de Jesucristo. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en esta preciosa hora que Dios nos permite compartir junto a ustedes la poderosa palabra del Señor. Les saluda el pastor Fausto Tingo de la ciudad de Quito, Ecuador. Estamos predicando la palabra del Señor bajo la cobertura del Concilio Remanente Escogido. Por eso saludamos cordialmente a todos los pastores de esta obra, directores internacionales, nacionales a nivel internacional. Y de igual manera usted, amado amigo, hermano que nos sintoniza por las redes sociales, por RTU Televisión, todos los días sábados y domingos a las 9:30 de la noche. El día de hoy le pido ahí muy cordialmente en su casa que nos acompañe con la palabra de Dios al libro del profeta Jeremías, capítulo 17, verso 5. Dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y dice el verso 7, bendito, bendecido, bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. En todas las religiones, en todos los ámbitos, la gente ha dejado de seguir a Dios y hoy siguen a los hombres. Por eso el tema de hoy es, maldito el varón que confía en el hombre. Usted no confíe en el hombre, no confíe en ninguna persona de carne y hueso, confíe en el Señor. Que sea Dios el que guíe sus pasos, que sea Dios el que guíe su vida, porque nosotros como hombres somos cambiantes. Aquí en el verso 9 dice, engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. Hoy decimos una cosa, mañana decimos otra. ¿Cuántos jóvenes están en la droga? Porque un día se enamoraron y aquella mujer que un día les prometió amor eterno, a los pocos días, a los pocos años, se fueron con otro hombre. Y el mismo caso, ¿cuántas jóvenes son madres solteras, hombres que les prometieron casarse con ellas, amor eterno, y luego las abandonaron? Mucha gente hoy está destruida por confiar en el hombre, por confiar en la mujer, por confiar en la carne, en el hueso. Y la Biblia dice, no confíes en el hombre, porque serás como la retama en el desierto. La retama es un arbusto que va siendo llevado de un lado a otro lado. Nunca está fijo, nunca está firme. Hoy en día vemos, por ejemplo, gloria al nombre del Señor, escándalos que están sucediendo en todo el mundo cristiano, evangélico, en el mundo católico, en el mundo de las religiones. Sin importar quiénes sean, la gente sigue al hombre. Sin importar que violen niños, la gente sigue al hombre. Sin importar que estén viviendo en adulterio, la gente sigue al hombre. Sin importar que las organizaciones religiosas sean como mafias, sean como sectas, siguen al hombre. Hay pruebas contundentes de quienes realmente son muchos de estos líderes religiosos. Y muchos los han denunciado, incluso han salido en la televisión pública. Y aún Dios está permitiendo que salgan en las noticias del mundo muchos de estos escándalos. Pero la gente sigue estando ciega. Empezando por el líder de la iglesia tradicional, el líder de la iglesia católica romana. Hermano, ¿cuánta gente piensa que el Papa es el representante de Cristo en esta tierra? Cuando la Biblia nos dice
Cuando la Biblia nos menciona que Pablo, bendito sea Dios, hablando a sus discípulos, les dice, no confíen en los líderes que vienen vestidos como ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. El Vaticano, hermano, es la institución más multimillonaria que existe. Si se vendiera todo el oro del Vaticano, se acabaría con la hambruna mundial, con la pobreza mundial. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cuántos casos están saliendo hoy en las noticias de cleros, de sacerdotes del clero católico violando niños? Y un encubrimiento sistemático por los diferentes papas que han habido y está saliendo ya a la luz. Incluso, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, los propios niños han crecido y dicen, este sacerdote, el tal, me violaron, y nadie hace nada. Y aún así muchos siguen metidos en estas religiones. Muchos siguen metidos en esos lugares. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque estos líderes contradicen lo que dice la Biblia. El Papa hace no mucho tiempo dijo que la Biblia es un libro antiguo, que hay que cambiar la Biblia, que la Biblia es un libro viejo. Pues déjeme decirle que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Aparentemente está a favor del homosexualismo cuando la Biblia es clara y la Biblia está en contra del homosexualismo. Bendito sea el nombre del Señor. Otra mentira que el diablo ha dicho a través de los labios de este líder. Dijo que el que no clama a María está huérfano, no tiene madre. Y no es así. La Biblia dice que solamente Cristo salva, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que solo Cristo es el mediador. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso usted no siga a un hombre, siga la palabra de Dios. Pueda decir usted también, antes yo era ciego, mas ahora yo veo. Bendito sea el nombre del Señor. Todos los caminos, dice la gente, llevan a Dios. Todas las religiones llevan a Dios. Es una mentira del diablo. Solamente Cristo es el camino. Solamente Cristo es la verdad. Solamente Cristo es la vida. Por eso abandone esa religión y no siga al hombre, siga a Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Otras sectas como los Testigos de Jehová siguen al hombre. Escritos de un hombre, Charles Russell, fundó los Testigos de Jehová. Y este hombre, junto con otro hombre, que hoy es un exponente de los adventistas, dieron muchas fechas de la venida de Cristo. En la revista Atalaya, en la revista Despertar, dieron 7 fechas. En 1972, en 1889, 1886, 1914, 1918, entre otras fechas, de que Cristo iba a venir y que el fin iba a llegar en ese año. Y hasta ahora Cristo no ha venido. Hay muchos líderes hoy en día que dicen que Cristo viene el 26 de septiembre, que según el orden cronológico de la Biblia, etcétera, y muchas cosas, Cristo viene en una fecha, Cristo viene en un día. Pero déjeme decirle, hermano, maldito el varón que confía en el hombre. Nadie puede saber el día ni la hora, dice la Biblia, pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24, 36. Y si la Biblia dice eso, es porque nadie lo sabe. Por más escatología, por más que uno se meta a ver la profecía bíblica, no puede uno descifrar el día ni la hora. Sabemos que Cristo viene. Sabemos que está a las puertas. Vemos la ola de violencia. Yo vine de Esmeraldas estos días. Estamos construyendo un templo en un barrio muy peligroso de Esmeraldas. Todos los días ráfagas de tiro, gente muerta, gente acribillada. Hace unos días una joven desaparecida. Y todo el mundo, hermano, se está terminando el agua. Se están terminando los recursos naturales. Todo lo que está en la Biblia se está cumpliendo. Sabemos que Cristo viene, porque la Biblia se está cumpliendo, pero el día ni la hora nadie sabe. Y muchas sectas como los Testigos de Jehová no siguen la Biblia, no siguen la palabra, siguen al hombre. Siguen a la Watchtower Society, siguen a los libros que escriben, pero no siguen la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Otras religiones, los adventistas siguen a Elena White. Los mormones siguen a Joseph Smith. Los musulmanes siguen a Mahoma. Los budistas siguen a Buda. Bendito sea el nombre del Señor. Y los evangélicos siguen a los pastores. Y los cristianos que dicen ser verdaderos hijos de Dios, hoy en día idolatran al hombre. Hay un pecado dentro de la iglesia cristiana. Hay un pecado grave que está cometiendo hoy el cristianismo. Y es idolatrar al hombre. Y es idolatrar los concilios. Y es idolatrar a la gente. Usted no puede ser idólatra de nadie. Su compromiso no es con el hombre, su compromiso es con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Idolatrando a pastores caídos. Concilios que hace tiempo el Espíritu Santo de Dios se apartó de ellos. Cuando Micaías fue llamado
para que dé la palabra de Dios. Le dijeron: Micaías, profetiza lo que todos profetizan. Y el rey le dijo: Micaías, ¿por qué me mientes? Dime la palabra, yo quiero oír la palabra. Usted quiere oír la palabra, entonces tenga el conocimiento que la palabra de Dios es dura. Tenga el conocimiento que la palabra de Dios desenmascara el pecado. Tenga el conocimiento que el Dios de la Biblia no le pasa el pecado por alto a nadie, sea quien sea, aún yo mismo. Si le llego a fallar a Dios, Dios va a dejar todas las promesas que Él me ha dado, todas las promesas que Él me ha dicho, no se cumplirán en mi vida, porque eso dice la palabra de Dios. Primera de Reyes 22:26. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice: entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, hermano. Le dio una bofetada, le golpeó y le dijo: ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Hace tiempo muchos concilios, el Espíritu Santo se ha ido de ellos. Hace tiempo muchos pastores del Espíritu Santo se han ido de ellos y nunca se han dado cuenta. Y los seguidores de esa gente, y aquellos que están siguiendo a estos hombres caídos, aquellos que están siguiendo a estos hombres que no predican el evangelio por amor a las almas, sino por ganancia, por dinero, aquella gente que sigue a estos hombres, idólatras de hombres, terminarán en el mismo lugar que terminarán estos hombres, en el lago de fuego, en el infierno eterno. Bendito sea el nombre del Señor, porque ningún idólatra, dice la Biblia, entrará al reino de los cielos. Ni los que adoran estatuas, ni los que adoran estampillas, ni los que adoran imágenes de madera, de yeso, ni tampoco los que adoran imágenes, bendito sea Dios, de carne y hueso, hombres. Bendito sea el Señor. Muchos hoy en día idolatran a los líderes religiosos. No importa que hayan caído, no importa que contaminen los altares. Los hijos de los pastores muchas veces en pecado, siendo impíos, les hacen pasar a los altares. Y todos saben, y el pastor está ahí, sin importar que son enemigos de Dios. Amigos soy de los que temen a Jehová, dice la Biblia. Usted tiene que ser amigo y defender a los que aman a Dios, los que aman la palabra, los que defienden la sana doctrina. Esos usted defiéndalos. Pero no, hoy la gente defiende al caído. Hoy en día la gente defiende al que le ha fallado a Dios. Y aunque la gente le defienda, y aunque la gente les dé su aplauso y aún su ofrenda, Dios ya no está con esos hombres. Dice la palabra de Dios, hermano, cuando Moisés subió al monte de Dios a recibir las tablas de la ley, él bajaba recibiendo las tablas de la ley, pero el pueblo se había hecho un becerro de oro. Habían hecho un becerro, gloria al nombre del Señor. Y Moisés se encendió en ira. Moisés se enojó. Moisés sintió el celo de Dios. Moisés sintió la indignación que Dios siente. Y botó las piedras y rompió esas piedras. Y tomó el becerro de oro. Y cuando tomó ese becerro de oro lo hizo pedazos. Lo quemó en el fuego. Por eso hoy Dios está permitiendo que muchos pastores caigan. Porque muchos les han hecho ídolos. Porque los pastores mismos se encargan de hacerse las víctimas. De hacerse la gente más importante. Usted no siga al hombre, porque el hombre va a fallar, el hombre va a caer, el hombre, bendito sea Dios, va a defraudarle, pero Cristo nunca le va a defraudar. Moisés hizo cenizas de aquel ídolo y cogió ese polvo, lo esparció por el agua, hizo que todo Israel beban esa agua, beban de su pecado. Era algo terrible. Cuando estaban fornicando el pueblo de Dios, Moisés tuvo una palabra de parte de Dios y Dios le dijo: ahorquen a todos los príncipes que se han apartado de mis caminos. Y dice que vino un príncipe con una mujer extranjera a tener relaciones sexuales al frente de todos. Y todos lloraban, burlándose de Dios, burlándose de la gente. Pero hubo un hombre llamado Fines que cogió una lanza y mató a aquel hombre y mató a aquella mujer. Y cuando ese hombre cogió aquella lanza, se detuvo el juicio de Dios, que murieron más de 26,000 hombres. Hermano, hoy está sacando Dios a la luz el pecado de muchos líderes caídos, para que el pueblo ya deje de seguir al hombre, para que deje de confiar en el hombre, para que deje de confiar en la carne y comience a buscar a Dios. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Vemos a un pastor pentecostal evangélico en México, con una mega iglesia, iglesias en todo el mundo. Iglesias en todos los países, ha levantado templos, ¿sabes? Porque hermano, muchos dicen: no, miren los templos que yo he levantado, eso da y dice que yo soy un hombre de Dios. No es así, hermano, no es así. El que le hace a usted y a mí ser hombres de Dios es vivir lo que dice la palabra. Joaquín Nazón en México violó y abusó sexualmente a menores de edad. A su propia sobrina le violó. Esta semana, una de aquellas jóvenes que fue violada se quitó la vida. ¿Sabe por qué, hermano?
porque este hombre violó a tantas niñas, tantas menores de edad, y en los juzgados de Estados Unidos solamente le dieron 16 años de cárcel, cuando él merece varias penas perpetuas por lo que hizo. Pero eso no es lo más tremendo, eso no es lo que a mí me impacta, porque eso siempre va a pasar. Muchos Judas hay metidos dentro del cristianismo. Lo que a mí me duele y a lo que Dios le indigna es que la gente de estas iglesias siguen yendo a esas iglesias, siguen idolatrando a este pastor. Dicen, él no ha pecado. Están viendo que en los tribunales la gente está dando sus testimonios, pero van a entrevistarle a la gente de esta iglesia, a la luz del mundo, y la gente dice, mi pastor no ha pecado, el apóstol no ha pecado. A mí me indigna, hermano, ver cómo hace unos días un pastor muy famoso, muy reconocido, que fue mi pastor en un tiempo, cayó en pecado, salió a la luz por inmoralidad sexual. Bíblicamente, según primera de Timoteo capítulo 3, él ya no puede ser pastor. El concilio al que él pertenece, al que yo pertenecía, inmediatamente destituían a los pastores en esos casos. Y una de las personas que sabe todo lo que ha pasado, que desde hace años le ha dicho al pastor, el que era tesorero en ese tiempo, el que estaba ahí, el que veía todo, su esposa me escribe y me dice, el pastor no ha pecado, el pastor está muy bien, el pastor... Hermano, ya deje de ser ciego, deje de ser ciega. Si le han puesto una disciplina que no es justa, no es justa, porque a la secretaria le expulsaron, le botaron todo el lodo, le botaron todo el fango a ella, y a él sí como si fuera la víctima. Reunió a todos los pastores, este pastor caído, este pastor que no es un hijo de Dios, porque dicen, ay, cuando en el ejército cae alguien hay que restaurarle. Él no es un soldado de Jesucristo, no es, él no es. Reunió a todos los pastores y les dijo, la secretaria me está haciendo una campaña de desprestigio. Qué sinvergüenza. Qué persona sin sangre en la cara, hermano. Pero esa gente déjele, si está caído, déjele. Usted no los siga, no los apoye, apoye la palabra, defienda la palabra. Defienda la sana doctrina. Si así como defendieran a los hombres, defenderían la palabra, ¿cuánta gente no se convertiría? La mayoría de gente que escribe, la mayoría de gente que manda mensajes de odio, gente incluso que me ha amenazado de muerte, hermano, con malas palabras. Ahí se ve quiénes son. Nunca salen a las calles a ganar almas. Nunca están predicando por amor a Dios. Y este pastor caído siguió predicando por las redes. Y al final del mensaje, 4 cuentas bancarias, 3 cuentas bancarias y una cuenta de PayPal. ¿Qué le parece, hermano? Eso es lo que les motiva. Eso es lo que quieren, la plata, la lana de las ovejas. Por eso yo he dicho, y que Dios me ayude a mantenerme así. Nunca usted ha visto aquí una cuenta bancaria. ¿Cuánta gente me ha dicho, pastor, mire esto, lo otro, ponga unas cuentas? No, hermano. Puede ser muy buena la intención, pero hoy como está el evangelio, que se ha prostituido, hoy en día como está el evangelio, es piedra de tropiezo pedir dinero por estos medios a la gente. Y yo prefiero que Dios me bendiga. Y yo prefiero que Dios abra puertas de otro lado, de los cristianos que van al templo, antes de ser piedra de tropiezo a tantos que ven a los pastores como asaltantes y en vez de usar un revólver utilizan la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos brujos, cuántos hechiceros salen por estos medios que llamen o que venga a la cita y le cobran la cita $50, $100, llévese las rosas y llévese el agua? Eso no va a ayudar tu vida. Eso no va a cambiar tu situación. Eso no va a cambiar la tristeza, la melancolía. El único que puede ayudarte se llama Jesucristo. El único que puede sacarte de la droga, de los vicios, restaurar tu hogar, restaurar tu familia, llenar el vacío de tu corazón, se llama Jesús de Nazaret. La Biblia dice en el libro de Isaías, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, son soñolientos, aman el dormir, echados, dice la Biblia. Así están hoy los que deberían ser los voceros de Dios. Los que deberían hablar la palabra son como perros mudos. Gente que no habla por miedo al que dirán. Yo no le tengo miedo a usted. Un hombre me llamó y me dijo, si tú sigues hablando mal del pastor, te voy a ir a matar, te voy a ir a hacer esto, lo otro. Le dije, ven y mátame si quieres. Pero Dios no va a permitir que venga un día antes del día de mi muerte, hasta el día que Dios quiera. Dios no va a permitir, bendito sea el nombre del Señor, que yo muera hasta el día que Dios quiera que yo muera. Hermano, la gente hoy tiene miedo. Ay, ¿qué dirán? Ay, no, hermano, usted no tenga miedo de la palabra. La palabra es la que cambia, la palabra es la que da vida. Sus atalayas son ciegos.
La Biblia le dice al profeta Ezequiel: yo te he puesto como atalaya, denuncia el pecado de mi pueblo, denuncia el pecado de mis sacerdotes, de mis ministros. Ven, Ezequiel, y mira detrás del templo lo que está pasando adentro. Están haciendo abominación, pecado, maldad, inmundicia. Denuncia el pecado de mi pueblo. Y eso es lo que yo estoy haciendo. En ningún momento, hermano, en mis labios han salido palabras soeces hasta hacia este pastor caído. En ningún momento he dicho lo que él decía. Porque cuando uno habla en contra de un hombre de Dios, pasan las cosas que están pasando hoy en día. Porque este pastor Dios lo está avergonzando a tal punto que todo el mundo sabe su pecado, porque él un día se levantó en contra de verdaderos hombres de Dios. Del pastor Álvaro Garavito, mi pastor, del pastor Jan Vivanco, de mi vida, y de mí pueden hablar lo que quiera, hermano, y de los pastores pueden hablar lo que quiera, pero hay un Dios que dice la Biblia. Hay un Dios que es el que paga. Bendito sea el Señor. Cuando a Eliseo le decían: calvo, sube, calvo, Dios envió osos que despedazaron a esos 50 jóvenes. Tenga cuidado. Este pastor decía: ellos son basura, son vómito, son estiércol. Tenga cuidado, hermano, cuando usted se refiere a otra persona que ama a Dios, que sirve a Dios. Porque mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. Perros mudos, dice la palabra de Dios. Sus atalayas son ciegos. Hermano, viendo el pecado, viendo lo que está pasando el pueblo, no predican la palabra. ¿Qué predican la mayoría de templos e iglesias? Bendición, prosperidad, que Dios tiene para ti una mujer más joven, que Dios tiene para ti un hombre más joven, que Dios tiene para ti los reinos de este mundo. Pero no predican contra el pecado. No predican contra el pecado, bendito sea el nombre de Jesucristo. La mentira del diablo, que muchos utilizan la Biblia, porque el diablo usa la Biblia. Cuando Jesús fue tentado, el diablo utilizó un salmo. Cuando, alabado sea el nombre del Señor, muchos dicen: pastor, no juzgue. Mateo 7 del 1 al 5 leen y dicen: pastor, no juzgue. Y permítame leerlo para que usted sepa lo que dice la Biblia. Porque muchos malinterpretan la palabra de Dios. A muchos Dios nunca les ha dicho nada. Y dicen: pastor, yo creo. Pastor, yo pienso. Bueno, lo que usted piensa, lo que yo pienso es bueno. Y Dios puede usar muchas veces el consejo. Pero primero es lo que dice Dios. Dios me es testigo que nunca yo me he alegrado cuando este pastor cayó. Nunca delante de Dios estoy. Cuando me llamaron de Estados Unidos, mucho tiempo antes de que esto salga a la luz, van a sentar al pastor, lo van a hacer público. Yo me entristecí. Y le dije a aquel hermano que me llamó de los Estados Unidos: hermano, no quiero saber más. Luego de la misma iglesia de la Guangala me llamaron. Y yo no quise, le dije: hermano, no quiero saber, ¿sabe qué? Y muchos me han llamado y a mí me entristeció. Yo estaba viajando a Ambato con una familia y yo dije: qué pena, qué tristeza. La gente, hermano, puede decir lo que sea en las redes, que yo me alegro, pero no es verdad, hermano. A mí me entristece porque el evangelio es el que pierde. ¿Cuántos se irán al mundo por esto? Y no por lo que yo digo, sino por lo que este pastor ha hecho. ¿Cuántos se van al mundo por los malos testimonios de los pastores? ¿Por qué no pensaron cuando iban a caer en adulterio, cuando iban a pecar, en las almas perdidas? ¿Por qué estos pastores no pensaron en las almas que se iban a afectar? Y muchos leen Mateo 7, donde dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que se juzga, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermano, nosotros al leer estos textos vemos que la Biblia manda que si usted no está viviendo una vida recta, que si usted está en pecado, que si usted está en fornicación, en borrachera, en adulterio, ¿cómo usted le va a ir a decir a alguien que deje el pecado? ¿Cómo usted le va a ir a decir a alguien que deje lo malo? Pero, hermano, si nosotros empezamos a leer esto y lo ponemos literalmente en práctica, entonces no podemos predicar. No puedo predicar contra la borrachera porque mañana puedo yo caer en borrachera. No puedo predicar contra el homosexualismo porque mañana puedo caer en el homosexualismo. No puedo predicar contra un pastor adúltero porque mañana puedo caer en adulterio. Así es, hermano. Mañana yo puedo caer en todas esas cosas. Pero el día que yo caiga, la misma palabra de Dios me dejará totalmente destituido del ministerio. Totalmente. Porque con la misma vara que medimos, seremos medidos. Con esta palabra, si yo predico la Biblia, si yo predico la palabra, un día cuando yo le falle a Dios, vendrá la misma palabra a juzgarme.
Bendito sea el nombre del Señor. Levítico capítulo 5, verso 1. Dice la Biblia que cuando uno sabe del pecado de alguien y es llamado a testificar, y uno se calla y uno no habla, el pecado de esa persona es como si uno mismo lo estaría cometiendo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Levítico 5:1 dice la palabra de Dios: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, bendito sea el Señor, él llevará su pecado. Hermano, yo el día viernes, antes de sacar el primer comunicado que saqué hace pocos días, yo me levanté en la madrugada a orar y yo lloraba y yo le pedí a Dios misericordia por este pastor que ha caído. Y Dios me dijo: no pidas misericordia porque mis juicios están sobre él. Él se ha burlado de mí, de mi palabra. Desenmascárale. Desenmascara el pecado, desenmascara ese concilio caído. Hermano, yo no lo hice porque yo quiero. Y no porque usted me haya dicho tampoco, ni porque ningún pastor me ha dicho. Ningún pastor. Yo hablé con mi pastor principal y él me dijo: ten mucho cuidado. Si Dios te ha puesto a decir algo, sé muy prudente. Y todo lo que Dios me dijo, eso yo dije. Y vuelvo nuevamente a decir: hoy el pueblo cristiano está siguiendo al hombre. Hoy el pueblo cristiano está lejos de Dios. Si leemos la Biblia, el mensaje de Dios siempre es fuerte. En el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron por primera vez, la Biblia nos habla y nos dice que el Espíritu de Dios se paseaba y la voz de Dios vino y dijo: ¿dónde estás tú? ¿Por qué comiste el fruto que no debías comer? Por tanto serás maldito. La primera vez que nos habla de la voz de Dios, de la palabra de Dios, desenmascarando el pecado. Los libros de los jueces, los profetas, los salmos hablan de que el pueblo ha dejado a Dios. Tenía un mensaje claro. Bendito sea el nombre del Señor. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, Jesucristo, los apóstoles, Esteban, aquel diácono, predicó un mensaje tan fuerte, hermano. Dijo: ustedes mataron a Jesucristo, incircuncisos de corazón, que le apedrearon, le mataron. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. A Elías, hermano, gloria a Dios, Jezabel buscaba para matarle. Los verdaderos hombres de Dios siempre van a tener oposición. Pero usted sea verdadero. Primera de Timoteo capítulo 5:20, y con esto ya voy a ir terminando, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo capítulo 5:20. Y preste mucha atención, porque esta es palabra de Dios. Dice la Biblia: a los que persisten en pecar, porque este pastor más de 4 años en pecado, hermano, y nadie vio nada, nadie dijo nada. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Palabra de Dios. Hermano, ¿cuántos líderes están caídos? ¿Cuántos músicos, diáconos, pastores están en pecado escondido? Dios va a sacar a la luz todo ese pecado. Dios da tiempo para que usted se humille, para que entregue las credenciales, para que deje el ministerio si ha caído en esos pecados de muerte. Dios le da tiempo, pero Dios no es burla de nadie. La Biblia habla que Pedro fue confrontado por Pablo. En Gálatas capítulo 2, verso 11, Pedro le dijo delante de todos el pecado que estaba cometiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios: cuando yo vi que no andaba como es conforme al evangelio, lo reprendí públicamente. Hermano, nosotros tenemos la autoridad de Dios para reprender el pecado, pero Dios mismo se encargará. Aleluya. Queremos terminar ya este programa. Yo sé que hay muchas personas, muchas almas que no conocen el evangelio, que están buscando ríos de agua viva, palabra de Dios. Hay hambre de la palabra. Busque una obra de santidad, que las hay en todo el mundo. Jóvenes que se están levantando a predicar la sana doctrina. Jóvenes, hombres y mujeres que están predicando esta palabra como dice la Biblia, sin miedo al hombre. Que Dios los bendiga. Voy a orar, hermano, si usted tiene una petición de oración. Tal vez usted está en un problema grave, en vicios, en su familia, problemas económicos. Déjeme orar por usted. Dios puede bendecirle, pero deje de confiar en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Ore conmigo ahí donde usted está. Cierre sus ojos. Si usted no conoce a Jesucristo, repite esta oración conmigo y dígale a Dios: Padre Santo, que estás en los cielos, yo te pido perdón por todos mis pecados. Si te he ofendido y te he fallado, si me he alejado de tus caminos, si he sido seguidor de los hombres y no seguidor tuyo, ayúdame, oh Dios, a ser como aquel árbol plantado junto a corrientes de aguas. Yo quiero que tu bendición venga sobre mi vida, no tu maldición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que Dios le bendiga grande y poderosamente, hermano. Si usted hizo esta oración o si usted quiere consejería, llámenos. Ahí están los números en pantalla. El día de mañana, domingo, visítenos aquí en la Bolívar 459 y García Moreno, Centro Histórico de Quito. Ahí está nuestro templo, nuestra iglesia. Que Dios le bendiga grandemente y el Señor lo permite, estaremos en un próximo programa junto a ustedes. Dios le bendiga. No se olvide, sábados y domingos, 9:30 de la noche por RTU Televisión, defendiendo la sana doctrina. Dios le bendiga. Visítenos en el Centro Histórico de Quito. Bolívar 459 y García Moreno. Frente al Supermercado Santa María. Martes y jueves 6 de la noche, domingo 10 de la mañana. Este es su programa Defendiendo la Sana Doctrina.